del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Santa Escolástica Virgen. Del libro del Génesis. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: no, sí podemos comer los frutos del árbol, de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen esos frutos se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Bien interesante la lectura, obviamente la hemos escuchado y seguramente la han meditado, pero yo quiero analizar varias cosas. Primero, esa pregunta del demonio. O sea, esta pregunta tiene su carga, esta viene como cargada con algo. Esto, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer los frutos de los árboles del jardín? ¿Sí? De todos los árboles del jardín. Mire la pregunta del cizañoso, porque es una pregunta de un cizañoso, ¿cierto? ¿Es cierto que nadie puede venir a tu casa? ¿Es cierto que ya no puedes volver a usar el teléfono? O sea, estas preguntas tan universales vienen cargadas de cizaña, de veneno. Mucho cuidado con eso, porque a nosotros se nos arriman personas y nos hacen este tipo de preguntas. Y estas preguntas son venenosas. A veces lo llaman a uno en el teléfono y le dicen: oiga, me di cuenta de que es verdad que no lo invitaron a nada de su casa, es verdad que no lo tuvieron en cuenta para nada. Son preguntas cizañosas, ¿cierto? Y estas, yo las llamo las preguntas universales. Estas preguntas de carácter universal o de contenido universal. ¿Es cierto que nadie fue a su fiesta? ¿Se ven? ¿Es cierto que nadie lo llamó? Mucho cuidado con este tipo de preguntas que tienen un carácter universal, porque vienen cargadas de cizaña. ¿Para qué? Para que uno responda directo a donde quiere llegar. No, solamente de este árbol. El mejor. Miren pues lo que es la segunda parte del cizañoso. El cizañoso que le viene poniendo a uno esa piedrita, ¿cierto? No, podemos comer de todos menos de este, el mejor. Ese día que ustedes coman les va a dar vida. Esa es una cizaña. Yo pienso que el demonio o el mal entra mucho en la vida de nosotros de manera cizañosa y venenosa. Ni siquiera es el que viene a insultarme con alguna palabra ofensiva. No, es aquel que viene a poner en mi corazón ese veneno, esa cizaña. Y tenemos que ponerle mucho cuidado a eso, porque eso nos hace daño, ¿sí? Y entonces, claro, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Sabe yo cómo llamo eso? Yo llamo la sabiduría de Dios. Antes de comerse del fruto, eran sabios en la misma línea con Dios. Después del fruto, adquirieron sabiduría, pero no la de Dios, la humana. Y aquí hay una gran diferencia. Yo quiero no sé si me hago sentido, o sea, si hace sentido y si me hago entender con este pasaje representa para mí la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Haberse comido el fruto, se apartaron de la sabiduría divina, ya no piensan como Dios, ya no razonan como Dios, ya no sienten ese temor de Dios, ya no sienten ese amor de Dios, ya tienen la sabiduría humana, el arrogante, el posesivo, el que se las sabe todas. Esa es la sabiduría humana. Y eso lo adquirieron con el fruto, con haberse comido el fruto de ese árbol. Entonces,
Más que este texto lo que trata es explicar cómo entró el pecado en el mundo. Y el pecado entró cuando el hombre quiso buscar su propia sabiduría y abandonó la sabiduría de Dios. Y nos pasa en nuestra vida espiritual todos los días. Cuando queremos confiar en nuestras propias fuerzas, cuando queremos confiar en nuestra propia sabiduría y abandonamos la sabiduría de Dios. Ya no confiamos en Dios, ya es lo que yo puedo, lo que yo haga, lo que yo pienso. Entonces ahí viene. Y esta es una enseñanza bien importante en esta primera lectura. Entonces, pilas con las preguntas así de carácter universal, cargadas de cizaña y de veneno. Pilas con esas argumentaciones cizañosas que dañan el corazón en vez de hacerle un bien. Y mucho cuidado con apartarnos de la sabiduría de Dios, prefiriendo a la de los hombres. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Les llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los ojos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos más con insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. A mí este evangelio me llama mucho la atención por el hecho de que Jesús, o sea, le presentaron a este tartamudo, era sordo y tartamudo, y le pidieron que le impusiera las manos, solo eso, póngale las manos, tóquelo, y listo, y él va a quedar bien. Pero Jesús lo aparta a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. O sea, estos gestos externos ayudaron a la sanación o a la curación de este hombre. Siempre hago la pregunta, ¿era necesario que Jesús metiera sus dedos a los oídos? ¿Era necesario que tocara con saliva la lengua? O sea, si no hay esto, ¿no se puede curar? Y la respuesta es no. Basta con una palabra y listo. ¿Por qué hace esto? Para enseñarnos de que hay signos externos que nos pueden llevar a la santidad, para enseñarnos que hay signos externos que también nos conectan con Dios. Entonces a veces se burlan de uno porque uno prende una lucecita al Señor, porque uno tiene una imagencita de la Virgen, de algún santo. Son signos externos que me pueden llevar a conectarme con Dios. ¿A quién le hago daño con esto? ¿A quién le hago daño? ¿Por qué el Señor le mete los dedos en los oídos? ¿Por qué lo hace? Y la pregunta del Señor o el Señor va a decir, ¿y a quién le hago daño con esto? Voy a hacer un bien. O sea, usa algo externo, como es sus manos, sus dedos, su saliva, lo usa para curar a alguien. No era necesario, pero con eso está diciendo de que el Señor también se vale de los signos. Que el agua sea bendita, para mí es sagrada y para mí es bendita. ¿A quién le hago daño con eso? Porque a veces se burlan de uno. Que yo tengo agua bendita y yo tomo agua bendita y yo me sobo agua bendita en este hombro para sanarme. Y hay gente que se burla de uno y la pregunta es, ¿y a usted le estoy haciendo algún daño con esto? Por eso es bien bonito en el día de hoy entender que los signos externos también me pueden llevar a la conexión con Dios. Sabiduría divina, porque para la sabiduría de los hombres no cabe. La sabiduría de los hombres no distinguen entre el agua bendita y el agua natural. La sabiduría de los hombres ven que yo tengo una imagencita y, oh, no, eso es malo, eso es idolatría, y una lucecita y, oh, no, eso no es. Eso se llama sabiduría humana. La sabiduría divina es entender que si yo le pongo fe a esta luz que enciendo, que si yo le pongo fe a esta agua que me tomo, que si yo le pongo fe a esta estampita, a esta imagen que yo le estoy rezando, yo puedo conseguir también un milagro. Y no lo necesito, claro que no. Directamente puedo hablar con Dios y Él me lo concede. Pero también estos signos me pueden llevar a Dios. Sabiduría
divina y no humana. Y esa es una gran enseñanza en la lectura de hoy para todos. Todos tenemos algo que nos identifica y nos conecta con Dios. Está bien, ¿a quién le estás haciendo daño? A nadie. Sígalo haciendo, no pasa nada. Si crees que con esto te conectas con Dios, ánimo, no lo dejes. Ese es el mayor milagro, haber encontrado un canal de comunicación con Dios, que se puede directo, pero se puede a través de un abogado, de un intercesor, y no le haces daño a nadie. Así que ánimo, yo te invito y te animo a que lo sigas haciendo, mientras no le hagas daño a la humanidad. Lo más importante es que te estés conectando con Dios. ¿Cómo lo vas a llamar ahora? Mi sabiduría divina, mi conexión con Dios, que no es la sabiduría de los hombres, porque los hombres no lo entienden, pero yo me entiendo y Dios también, y aquí hay una buena comunicación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.